Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Proyecto María. Una salida, no un escape. Una obra de Fundación Moya, educando en valores, trabajando en fe con la Acción Católica Argentina y ONG afines. Conduce Mabel Sarmiento, laica comprometida, su locutor Gastón Toledo y el licenciado Gabriel Martínez. En controles técnicos nos acompaña Juan Pablo Reus en la 95.7, Radio Virgen María FM. Para comunicarse con el programa puede llamar o enviar un mensaje al 0264 154 173 512 o contactarnos por internet en www.radiovirgenmaria.com.ar. Este programa se emite todos los lunes a las 21 horas y su reiteración los días miércoles a las 23 horas. Desde ya, un gusto contar con ustedes. ¿Cómo se encuentra, Mabel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una visita, dos visitas, y las dos sumamente gratas. La visita que la dejé plantado la semana pasada fue porque hubo tanta agua que caía que me avisaron que no podía venir manejando. Claro, son considerados con los 76 años que tengo, lo cual agradezco a Dios poder seguir manejando. Con nosotros está el presidente de la Acción Católica, Carlos Zucal. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Mabel, buenas noches, la verdad que un gusto compartir con ustedes estos momentos. Carlos, le comunico que tenemos un nuevo psicólogo en el equipo de Proyecto María. Y este psicólogo es usted. Francisco, preséntate. Bueno, yo soy Franco Fejarín. Estoy muy agradecido de poder estar acá y poder colaborar desde donde pueda con el proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. Es una alegría ver que este proyecto está aceptado, ¿no? Y se van ingresando nuevos profesionales, porque en verdad que la apertura de la oficina de consultoría. En la oficina de consultoría que tienen los psicólogos en Acción Católica Argentina de la calle San Luis 35 Sur. Comenzamos con dos psicólogos. Sí, la verdad que una gran alegría, y bueno, como decía Gabriel recién, este trabajo en red y un poco responder a lo que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Creo que es una realidad de salir al encuentro del otro y en estos temas tan acuciantes en la actualidad y que son desafíos, pero también hay que enfrentarlos, asumirlos con propiedad, con responsabilidad y tender la mano al otro. Me acuerdo de haber compartido dentro de las reflexiones que decía el Papa en Río, y él hablaba, ¿no?, lo que decía la Madre Teresa, es decir, qué mejor que para un joven, otro joven, ¿no?, por vos y por mí. Y eso me quedó grabado. Qué hermoso, ¿no? Y en la homilía de la misa de despedida fue también un 1000% una homilía misionera. Pues, según les dijo el Papa, la experiencia de este encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la parroquia, el movimiento o de su comunidad. Tienen que abrirse, pues la fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte. Estas fueron las palabras de nuestro Papa, ¿no? Qué gran experiencia tuvieron los chicos, porque creo yo haber interpretado que llegaron con otro pensamiento, llegaron con otro, es decir, con otro mundo. Así es, Mabel, y o sea, muchos de los jóvenes primero fueron a misionar gran parte del grupo de San Juan del Río. Yo no fui a misionar, fuimos después con la gente del seminario de San Juan, con sacerdotes, seminaristas. Fueron distintas experiencias, pero todas enriquecedoras, y los jóvenes fueron a misionar, pero también ellos se sintieron, digamos,
misionados por el pueblo de Brasil, por la zona. Eran zonas muy simples, muy sencillas, muy humildes, y los chicos estuvieron hasta inclusive con gente de favelas, en zonas difíciles de Brasil, y compartir esas realidades y enfrentarlas realmente fue una experiencia muy interesante. Y después en Río, el compartir esa Jornada Mundial de la Juventud también fue tan provechosa, como usted decía, Mabel, recién leía esa reflexión del Papa. No hay ni un punto ni una coma que uno le pueda sacar a todo lo que nos decía el Papa, porque fue una catequesis tan clara y que motiva para que nuestra tarea es concreta. Es decir, como decía en su momento el Papa, hablándole a los sacerdotes, a los cardenales, que sean pastores entre las ovejas, que tengan olor a ovejas. Y ese olor también se nos pide a nosotros, ¿no? Que estar entre los jóvenes, y como habló él esencialmente, ¿no?, de los jóvenes y los ancianos. Como insistió mucho en la tarea, en atención, niños, jóvenes, ancianos, en los extremos, preocupación por ellos, atención por ellos, y bueno, creo que es una tarea importante que como cristianos nos corresponde, y me parece que ha sido un espíritu el que hay de alguna manera transmitido el Papa, que tenemos que contagiarnos de eso. Sí, yo recuerdo que entre las preguntas que se hacía el Papa ante los jóvenes, es decir, se los hacían a ellos y a él también, ¿a dónde nos envía Jesús? Y llegaron a comprender que no hay fronteras, no hay límite, que nos envía Jesús a todos, que el Evangelio no es para algunas personas, es para todos. Y para poder llevar el Evangelio es con la obra, es con el acto de entrega. San Francisco decía, hasta si es posible, hágalo con la palabra, ¿no? Llevar el Evangelio, llevar lo que pide Jesús. Y el Evangelio es dar amor. Así, ¿no? Sí, y entre tantas cosas que escuchábamos del Papa, y bueno, hubo también algunos testimonios de vida importantes, que es más, gente que fue muy, digamos, me acuerdo patente de una frase de un laico que cuando nos estaba costando, que tuvimos inconvenientes para pasar a Brasil, recaímos en el Santuario de la Divina Misericordia, ahí en Puerto Iguazú, y la verdad que nos abrió un poco el panorama, y a los jóvenes también, y a los adultos, que nos diéramos cuenta que Dios iba a estar con nosotros, que nosotros no éramos los que pasábamos por la jornada mundial, sino que era Dios con nosotros los que íbamos a compartir la jornada. Y es así, tal cual, es decir, uno vio la experiencia de en un momento estar en silencio, cerrar los ojos y escuchar rezar el Padre Nuestro en más de 8 idiomas, y esa riqueza y ese compartir, esa es la comunión de la Iglesia también. Eso impactó. Estábamos conversando con Pablito, y él me comentó ese detalle, escuchar el Padre Nuestro en varios idiomas, y darse cuenta que todo lo llevaban al Padre, ¿no? Que era una oración del Padre con el Hijo, y eran todos, y era el mundo. Qué bueno, ¿no? Hubo una respuesta que dio el Papa cuando dijo que estábamos en una época de cambio, que no estábamos en esa época de cambio como nosotros pensábamos, sino que en un cambio de época, que es muy distinto, que somos nosotros que tenemos que avenirnos, a cambiar, a buscar la manera, la forma de entender a todos los hermanos, ¿no? Inclusive cuando él habla de llegar a las periferias, él habla de acercarse al necesitado, al pobre, no al pobre materialmente, creo que es al pobre en todo sentido, es decir, aquel pobre que no encuentra sosiego en su corazón, aquel pobre que está vacío por dentro, aquel pobre que sufre vaivenes familiares, que tiene carencia de afecto, y a todos tenemos que llegar.
y creo que un poco nos ha removido el piso en cuanto a que los católicos, inclusive él habla cuando les dice a los sacerdotes también, ¿no? Que hay que salir de la parroquia, encontrarse con la realidad, y lo que usted dice, Mabel, el adaptarse a los signos de los tiempos es algo que tenemos que acostumbrarnos, es decir, a veces uno se queda en el tiempo, y creo que es interesante, importante ir enfrentando las realidades en el día a día, y estos desafíos que se nos plantean tenemos que encontrar y enfrentarlos, porque es la única manera de que esa gente vuelva a renovarse, vuelvan a tener fe, porque hay gente que no tiene ni fe, ni esperanza, ni amor, y necesita, es decir, y el llevarle a Cristo es llevar al hermano la experiencia de un joven que encontró a Cristo, y bueno, que ese joven que encontró a Cristo no se lo guarde, sino que lo pueda compartir con los demás. Qué bello lo que dices, ¿no? Romper con esas estructuras tan caducas que teníamos. Siempre pensábamos en la fe, y nos acordábamos de la abuela. Y decía, yo rezaba con mi abuelita. Ahora el joven de hoy va a tener que ser el propio abuelo. Cambiar, porque tienen que cambiar. Sí, lo curioso también es el hecho de un cambio de mentalidad, o mejor dicho, reconocer una cosa obvia. El mundo se nos ha venido planteando últimamente, ¿no?, con una idea central de evitar la muerte, pero en realidad evitar la muerte lo que estamos haciendo es evitar la vida. La vida tiene otro significado más allá del obvio, ¿no? Y esto se dejó plasmado en el encontrar al otro, ¿no? Porque pasa con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que creen que la vida es amplia, la vida es extensa, pero no toman conciencia que la vida es una. Entonces caen en desorden, caen en abusos, y el encontrarse con otro que está sufriendo en distintos tipos de niveles de sufrimiento según lo que esté viviendo, abre el panorama y abre a reconocer también la vivencia que tiene el joven en su realidad y las diversas realidades que hay. Quizás eso es lo que marcó un poco también la jornada, porque seamos sinceros, no todos los que fueron a la jornada tenían en claro a qué iban, muy pocos tenían fe, y otros simplemente fueron a hacer turismo. Pero lo que no contaron era que la experiencia iba a ser tan vasta que eso marcó el sendero, como dice Carlos acá, de hacia la fe, ¿no? Hacia encontrar el mensaje central del Evangelio, en este caso la palabra del Papa también ayudó mucho. Yo creo que eso es lo que falta ahora, independientemente que se puede tener fe cristiana o otro tipo de fe, tratar de encontrar un sentido a lo que están viviendo, encontrar un sentido a la vida, ¿no? Como decíamos, de la fe antes estaba visto como algo de viejos, algo de que estaban sentados, y no tenían en cuenta que la fe es algo que se vive cotidianamente, en las acciones. Tienen que cambiar, es lógico. Es lo que nosotros encontramos en la jornada. Los chicos, es muy distinto dar jornadas en los colegios católicos que dar jornadas, por ejemplo, en el Colegio Nacional. Son lenguajes distintos. Y los jóvenes del Colegio Nacional no tienen un futuro. No piensan qué voy a hacer mañana. Entonces, tienen que cambiar. Y quien les va a cambiar es la fe. Porque la fe te da la esperanza. Te indica, pienso así, que la fe en Cristo te está dando la esperanza y te está marcando, ¿no? Dígame, Carlos, ¿qué dijeron los chicos cuando el Papa les dijo, no se metan en la cola de la historia? Pensar un montón de cosas, el compartir con los jóvenes. Escuchaba yo los testimonios cuando nos hicieron una recepción en uno de los colegios, en el Colegio Santa Teresita, que realmente me impactó mucho, porque jóvenes que con lágrimas en los ojos, como decía recién Gabriel, es decir, por ahí no tenían claro a dónde iban, ellos que tenían en claro que iban a ver al Papa, pero no dimensionaban y
lo que iba a generar el Papa en ellos, ¿no? Y más yo digo el Papa, en el fondo es Dios. Yo creo que son cosas especiales que no hay que vivirlas. Yo que tuve la experiencia de vivir la jornada con Juan Pablo II en 1987 en Buenos Aires, que en menor medida, porque era casi todos argentinos, ¿no? Era una jornada mundial, pero no estaba tan dimensionada como ahora. Realmente son momentos muy especiales donde se ve que está Dios presente en todas las cosas y hubo verdaderamente, y eso lo digo con conocimiento de causa, de que ha habido personas que han encontrado y han descubierto la fe en este encuentro y han vuelto llenos del Espíritu de Dios. Hay gente que se ha convertido, hay gente que ha descubierto, hay gente que ha ido, que no era de la religión católica y ha descubierto muchas cosas en este viaje. Algunos no digo que se haya convertido, pero realmente ha sido un testimonio muy importante y es la fuerza. Yo creo que esa es la fuerza de Dios y que en 3,5 millones de personas que inclusive en la noche del sábado de la vigilia no había ningún policía, se fue el Papa y no había ningún policía, ni nadie de seguridad. Es más, recomendaban que volviéramos a nuestros alojamientos y volver al otro día, que era imposible porque había gente que estaba a 3,5 horas de la playa. Entonces irse allá y volver al otro día era no encontrar lugar o no vivir la misa del lado donde estaba el... Entonces no había seguridad y sin embargo no pasó nada. Grave no, hubo algunas cositas simples, pero en 3,5 millones de personas y realmente esas son cosas que los cantos, la música, el baile, el compartir en muchas cosas, hay más allá algunas pequeñas cuestiones que fallaron de la organización porque el acto de clausura no era ahí en la playa, pero yo vi una juventud que por ahí iban muchos con distintos digamos objetivos y todas se han vuelto con un objetivo bien claro, y como el Papa marcó muy bien su catequesis, un Papa muy sencillo, muy claro, muy directo en sus expresiones y marcó claramente cuál es la vida del cristiano y es como decir, de acá para adelante vayamos, como Dios lo dijo el último día, ¿no? Vayan sin miedo a servir. Y ese vayan hablaba de todos, no de uno, de sentirse acompañado y en comunión y sin miedo. Es decir, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y el servicio por encima de todo. Y esto del Proyecto María, que lo encaramos conjuntamente y nos sumamos a este proyecto, Mabel, con esta apertura de la institución, es porque nuestra tarea también está desde ahí, desde el servicio, y como ustedes lo están haciendo, y es algo que hay que llegar, como usted decía, por ahí que los chicos descubran la fe, pero tiene que haber nexos, y ahí tenemos que estar nosotros para a esa gente encauzarla, encaminarla y acercarla a los profesionales, de ser así posible, para que esa gente pueda tener una luz. Sí, eso es positivo. Lo que también por ahí recalcan del Papa, que no es ninguna novedad, que no estuviera haciendo Jorge Bergoglio antes, ¿no? Aquel que no lo conoce se sorprende, es utilizar el lenguaje que utilizan los chicos, comunicarse en los mismos códigos, en la misma manera que los chicos se expresan. Eso es importante, yo diría incluso vital. En nuestra jornada, desde el proyecto María de la Fundación Moya, buscamos eso. No dar grandes conceptualizaciones ni grandes teorías o procedimientos técnicos que en realidad no sirven, no aportan nada, porque los conocimientos científicos son para los científicos. La gente necesita respuestas y cosas concretas para realizar. Y el hecho de poder comunicar, ¿no? Y que los chicos sepan que hay alguien del otro lado que los escucha, eso los motiva, ¿no? Y sobre todo el hecho de que cuando uno le da las charlas a los padres y luego a los chicos y les enseña a tener un código en común para relacionarse, comunicarse, eso es muy provechoso. Por ahí muchas veces se le llega al chico primero, pero si no se le llega al padre, no se le llega al entorno, a la comunidad, es una piedrita en el agua. Sigue solo el chico. Continúa en su soledad. Y muchas veces si se le llega al padre solamente, el padre logra generar conciencia, pero el ambiente no le favorece. Entonces en esta doble acción llegamos al chico y al padre para que juntos puedan construir un diálogo y así mismo conocerse. Sí, una de las máximas que tenemos desde el proyecto es que el proyecto solamente es un nexo para que el padre y el chico, o chica en este caso, puedan compartir sus soledades. Porque el padre se siente solo, la chica se siente solo, y ambos carecen del modo de poderse decir, mira papá, me siento solo, o mira hijo, me siento solo, ¿no? Entonces tratamos de brindar ese pequeño puente de comunicación entre padre e hijo. Sí, porque te duele a veces comprender
de que si no cambian los dos, va a haber una soledad de hijos y una soledad de padres. Entonces uno les hace ver eso, que cambien la manera, el lenguaje, el diálogo a los padres, que así estén solamente 2 horas al día con los chicos, que esas 2 horas sea una entrega de ese amor que sintieron cuando le dijo el bioquímico está embarazada. Esa alegría, bueno, ahí lo tenés, compartí. Y empiezan a ablandarse los padres. Y lo mismo le decimos a los hijos, no como una obligación, no como un derecho, sino como una chispa de amor entre el padre o la madre y el hijo. Esa unión que nos enseña Jesús, que tuvo o que tiene con su padre, eso se lo tenemos que inculcar en este momento a los hijos para con el padre y el padre para con los hijos, porque si no vamos a tener el problema más grande, que es la soledad de los adultos y la soledad de los jóvenes. Eso es una cosa que... Bueno, tienes razón. sí, tenemos que ir a una pequeña pausa musical y vamos a continuar hablando de este tema de la soledad entre padres e hijos y lo positivo que se logra con el diálogo, ¿no? Más encarándolo del tema de las adicciones, ¿no? Que tenemos acá a Carlos y a Franco, que son 2 personas que trabajan en el tema de distintos puntos de expertez, pero es necesario saber sus opiniones. Ahora vamos a una pequeña pausa musical y luego nos encontramos con otro bloque más de Proyecto María, una salida, no un escape. Volvemos con un bloque más del programa Proyecto María, una salida, no un escape. Y ahora vamos a ir a los consejos prácticos, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho y los padres y los chicos del otro lado dirán, bueno, sí, muy lindo todo lo que dicen, pero denme algo para poder hacer. Entonces vamos a pedirle a nuestros 2 invitados que nos den unos consejos simples para podernos acercarnos a nuestro padre, a nuestros hijos y poder hablar, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en lugares de jueces como padres de nuestros hijos y nuestros hijos nos ven como tiranos en vez de padres, ¿no? Y esa relación tan conflictiva que se genera. Carlos, desde tu vivencia como militante de la Acción Católica, como hijo, como padre, como guía de la juventud que te toca en este momento de tu vida, ¿qué consejo le podrías dar a un padre hoy? Resulta difícil, ¿no? Pero yo te puedo expresar desde lo vivencial, ¿no? Que digamos en mi historia de vida, tengo 45 años, hasta ahora he pasado por muchas situaciones y lo que me ha ayudado para fortalecer y encontrar la fe, porque he pasado por vicisitudes que por ahí hasta uno podría haber abandonado el camino, ¿no? Sí. El estar cerca de Dios me ayudó mucho, y el estar cerca de Dios desde la gracia, desde estar en la oración, el diálogo y la comunicación también, el no encerrarse, el no quedarse callado, tratar de expresar lo que uno vive, lo que uno siente, por lo que uno pasa, me ayudó muchísimo y eso fue digamos lo que más me ayudó realmente fue eso, no quedarme callado, hablar. Por eso el tema del diálogo, la comunicación, la apertura, el reconocerse uno, digamos que, porque a veces uno se cree autosuficiente y que todo lo puede y que todo lo puede hacer, y me parece que hay que confiar en el otro también, y confiar en Dios, es decir, yo he tenido situaciones por las cuales uno decía, no, hasta acá llego, no doy más, y sin embargo siempre está la mano invisible, donde tenés la mano tendida y salís de la situación, y creo que ahí no hay vuelta que dar, es decir, está Dios presente, y yo creo que eso también, eso que hablabas recién vos de la vivencia de la fe, el de confiar
confiar en Dios también. Tampoco uno es a Dios rogando y con el mazo dando, pero porque uno tiene que poner lo suyo. Pero la confianza en Dios se da viviendo, lo que lo decíamos en el primer bloque, decía una encíclica y el Papa Juan Pablo II, ¿no? La fe se fortalece dándola. Y de esa manera uno tiene que crecer, y la fe se fortalece también en los sacramentos, en la oración, en el encuentro con Cristo, y saber que uno allí encuentra paz, tranquilidad, silencio, que vivimos tan aturdidos, que ese es otro espacio. Es decir, yo vivo estresado, y por ahí, si me está escuchando mi señora, también me lo vive diciendo, ¿no? A veces uno llega tan aturdido a la casa que lo primero que quiere hacer es no escuchar ni conversar nada, quiere estar tranquilo, cuando creo que hay que saber dejar los límites, o sea, saber dejar todos los problemas en la puerta de calle y entrar y compartir y vivir en familia todo lo que ha pasado en la casa y compartir las experiencias, ¿no? Saber separar eso. Y eso en la práctica me ha ayudado muchísimo en la vida de familia, en la vida institucional. El estar cerca de Dios a uno lo ayuda, y eso lo fortalece también. Claro, muy importante lo que decía Carlos, el tema de la fe. Quizás hay personas que no tengan fe en la religión católica o en otro tipo de religiones, pero sin embargo tienen el hecho de ser solidario, ¿no? Y por ahí desconocen que la caridad es eso, ser solidario con el otro, ¿no? Quizás le falta, claro, quizás le falta todavía ese pasito. Bueno, cada uno tiene su tiempo para avanzar en el tema, en el camino con Dios. Lo pueden llamar de distinta manera, pero Dios siempre sigue siendo uno. Franco, desde lo psicológico. Perdón, voy a cerrar lo que dijo Carlos. Lo importante es saber dejarse sorprender por Dios. Eso es magnífico. Que uno le pasa algo, pero ¿y esto? Esto es un regalo. Todos los días tenemos regalo de Dios. Nada más que no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta estamos sorprendidos. Porque Dios está. No nos abandona nunca. Eso quería decir, dejarse sorprender por Dios. Bueno, ahora continuamos una pregunta para Franco. Franco, vos como psicólogo, ¿qué consejo le darías a los padres hoy, no? Los padres que están por ahí confundidos y se sienten solos también y no encuentran un apoyo, quizás, no tanto un apoyo social o un apoyo incluso técnico, profesional. ¿Qué consejo nos podrías dar para los padres? Me quedé pensando en esto que planteabas vos, Gabriel, de la soledad, de la no comunicación. Y recién escuchaba el eslogan del programa, una salida, no un escape, y me parecía interesante porque muchas veces la comunicación es la salida, y al no aparecer esta salida, aparecen los escapes, ¿no? Esto en relación a las adicciones, estas cuestiones que vive en la juventud. Yo el consejo que podría dar, me parece que tiene que ver con eso, básicamente, con la escucha, con el compartir, con el contener, con no dejar solo al adolescente frente a este proceso, que es la adolescencia misma, y ante esta realidad, ¿sí? No se lo puede sacar de la sociedad al adolescente, pero sí se lo puede acompañar para que alcance un crecimiento y una maduración adecuada. Qué lindo lo que dices. Sí, es muy cierto lo que dice acá el licenciado, ¿no? Y ahora, Carlos, hablándole más al chico, ¿no? A ese chico que está ahí, que no sabe qué hacer de su vida, ¿no? Y que está dando vueltas y no es malo ni bueno, y se manda cada una así o algunos llores para llamar la atención, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar vos desde tu militancia como Acción Católica, ¿no? Incluso desde tu experiencia como joven? Yo me acuerdo que cuando en mis primeros pasos, que fue por ir a prepararme de la primera comunión a la iglesia catedral, y que después me enganché por la preparación, ¿no? Quizá hay muchas realidades jóvenes que no tienen esa posibilidad de acercarse, no está la motivación o no lo viven, digamos, esto, porque por ahí se va trasladando de tradición en tradición familiar, ¿no? El hecho de tener los sacramentos. Y más allá de esas realidades, yo creo que decirle al joven que se acerque, que hay personas dispuestas a acompañar, como decía Franco, y a escuchar también. Es decir, hay personas que están para colaborar, para ayudar, hay mucha gente solidaria. Con la institución que tenemos base parroquial, hay distintas realidades, inclusive de compartir hasta con Cáritas en cada parroquia, donde se atienden distintas necesidades, y creo que el hecho de animarse a hablar,
y acercarse. Yo creo que tenemos que ir, es un ida y vuelta esto, ¿no? Me parece. Por ahí el Papa nos pide que salgamos al encuentro porque mucha gente, vos lo decía Gabriel, siendo cardenal, Jorge Bergoglio caminaba los fines de semana, iba a la Villa 31 como a cualquier otro lugar, y él estaba en el medio de todos ellos. Creo que ese paso es el que nos falta a nosotros también. Es decir, por ahí le podemos decir a un joven, pero basta de estar esperándolos, tenemos que ir a buscarlos. Y que los chicos no tengan miedo. Es decir, creo que el hablar y compartir. Ayer charlaba con chicos que han ido a visitar acá cerca, han ido a Posito, una realidad social tremenda, y fueron a compartir juguetes por el Día del Niño y un plato de sopa, y la gente conservaba y guardaba un paquete de galletas como si fuera esto es lo único que voy a comer hoy día. Contaban esos testimonios, es decir, la pucha, es decir, va mucho más allá, es decir, no es solamente el hecho de ir y asistir con un juguete, un plato de fideos, que a esa gente le falta lo que decíamos acá en la mesa, ¿no? Contención, ser escuchados, ser valorados, ¿sí? Ser valorados, totalmente. Es sí, por sí. eso que queremos que este trabajo que está iniciándose en la Acción Católica con Fundación y los psicólogos, que vayan la gente, que vayan los jóvenes, que vayan los padres a llevar su pregunta, y si no pueden ir, bueno, que les digan a los maestros del colegio, y entonces los psicólogos van a ir a la escuela, pero a la escuela tienen que entrar si les llama la maestra, si no, no podemos. Entonces es una necesidad de poder desoliviar al que está dolido, al débil. Y la realidad, Mabel, Sí. estaba pensando, digamos, yo que tengo la posibilidad de ser docente en 3 colegios secundarios, son colegios, 2 colegios parroquiales y 1 congregacional, pero por ahí esos colegios tienen la suerte que aún así, aún teniendo gabinete, las realidades a veces lo sobrepasan. Ni hablar de los colegios estatales que el gabinete es itinerante, o sea, puede venir hoy día y después dentro de 2 meses, ustedes por ahí conocen mejor la realidad. Ya no se ¿no? puede, ¿no? Eso ya no es oliviar. Claro. Eso es poner otra piedra más a la mochila, porque le muestran al chico que está mal y se van. Entonces queda el pobre sin poder actuar. Claro, queda sin tener la posibilidad de encontrar una respuesta. Ese es el otro paso que necesitamos. Puede hacer que haya apoyo, de que decirle a los directores de los colegios donde vamos, por favor, si no pueden ir a la calle San Luis a buscar una guía, que avisen, el psicólogo va a ir a la escuela y va a poder darle la guía al joven o a los 2 jóvenes que estén necesitando. Claro, Pero la obra hay que hacerla. Claro, lo que por ahí no se entiende, ¿no? O se malentiende, es que no estamos haciendo psicoterapia individual para una escuela o para un chico en particular. Eso simplemente es una orientación. Si el chico precisa psicoterapia, es derivado, ya sea alguna atención pública como el Hospital Jackson o algún otro lugar donde se lo pueda atender. Pero para eso, primero tiene que saber y reconocer su propia realidad, que ese paso es el que está faltando. Por ahí hay muchos problemas, muchas situaciones que se desconocen y quizás el chico o la chica no tengan la confianza dentro de la institución para poder evacuar esa duda, ¿no? Por eso es importante este trabajo, ¿no? Que es un trabajo solidario y es un trabajo al servicio de la comunidad, porque seamos sinceros, si no se comienza a hacer esto, luego el vivir en sociedad se va a poner más difícil y más complicado de lo que ya es. Franco, desde tu parte como licenciado en psicología, ¿qué consejo le podés dar al chico, ¿no? Al que nos está escuchando ahora, o al quizás alguien le va a comentar, es decir, bueno, sí, todo lo que habla el locutor en la radio, sí, pero necesito algo concreto, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a ese chico, a ese adolescente que está dando señales que necesita ayuda? El consejo en realidad tiene que ver con tener confianza en que la solución es posible, en que se tiene que animar a hablar y en que hay un entorno que sí está dispuesto a ayudarlo y no a juzgarlo. Eso también me parecería importante tener en cuenta en relación no solamente a los padres,
sino también en las instituciones educativas. Tener una mirada del joven que le permita justamente abrirse. Si no llega el psicólogo, que se pueda acercar a un preceptor, a un docente y decirle, mire, estoy mal por esto, y que el chico pueda sentir que no va a ser mirado con ojos que juzgan. Eso me parece algo sumamente importante. Ese sería el primer paso. Para el chico, bueno, eso, lo que te decía, Gabriel. Sí. Que tenga confianza en que puede ser escuchado. Sí, hay que hacerle sentir que por más que el joven, por más que sienta que lo que está viviendo es una cosa muy grande, Dios está con él, Dios no abandona. Y cuando tiene la contención, se le va achicando el problema. Sí, sí, el tema y es se va ubicando. El tema que dice acá el licenciado Franco es interesante, y es un trabajo también que se debe hacer desde el mismo Ministerio de Educación a veces, ¿no? Y desde las autoridades de cada escuela o colegio, en todo caso. El hecho de que por ahí se juzga o incluso se prejuzga la situación del chico, su familia, ¿no? Y se lo etiqueta, que es más fácil, ¿no? Y se lo desplaza en vez de atender esa realidad. O sea, cuando nosotros abrimos en conjunto con la Acción Católica de la Fundación Moya el tema de la Secretaría de Orientación, fue para eso, para evitar las etiquetas, y no que el chico vaya el otro día a la escuela y diga, este es trastornado porque lo vio el psicólogo, porque esa burla que está muy presente. O va de una familia conflictiva, o como dirían en la jerga los mismos chicos que son crueles a veces, es de familia quilombera, va al psicólogo. No, que se den cuenta que si se tiene una duda, se tiene algún problema, a veces son simples, es falta de comunicación, se puede atender, ¿no? Y que hay profesionales que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Esa confianza, ¿sí? Y evitar las etiquetas y rotular. Yo siempre digo que el trabajo del psicólogo en prevención es distinto al psicólogo clínico, el patólogo, ¿no? Porque ya trabaja con el problema establecido. El preventor siempre trabaja con situaciones previas y evitando o reduciendo el margen de que ese problema llegue a establecerse en una patología, ¿no? Nosotros no estamos acá para clasificar cuadros clínicos, nosotros estamos acá simplemente para evitar que esa persona, por su debilidad, su propensión o su falta de carácter o algún problema que tenga desde su individualidad, recaiga en una adicción o algún otro tipo de problema, ¿no? Y ese es el paso que se está recién ahora viendo o previendo hacer, tanto desde lo público como lo privado, para poder ayudar al chico, a la familia y a la comunidad en general. Porque si no ayudamos a nuestros chicos, nos quedamos sin futuro. No ayudamos a la familia, nos quedamos sin chicos. No ayudamos a la comunidad, nos quedamos sin chicos y sin familia, ¿no? Y después cuando lleguemos, Dios nos va a decir, ¿y qué hiciste con el talento que te di? Y nos volvemos, ¿eh? Claro. El Papa Francisco dijo lo siguiente: el sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos. El desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos. El imperio del dinero con sus demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas, incluso de niños, junto con la miseria material y moral, son monedas corrientes. Y no hablaba de la Argentina, hablaba del mundo. Sí, sí, es un... Parece que vamos a tener que volver varios cuando Dios nos pregunte qué hiciste con tu talento, con el talento que te confié. ¿Qué más nos puedes decir? No, yo me quedé pensando en lo que decía Franco recién, porque yo estoy profesional, pero mucho más enfocado en la docencia, y creo que es una participación de todos los actores. A mí me pasa, yo soy docente del nivel secundario, en quinto y sexto año, y veo con especial atención el trabajo de los preceptores, que por ahí el preceptor, por ahí se forma para ser preceptor, y no se toma la dimensión que adquiere el preceptor, porque él está todo el día con el alumno. Es decir, nosotros como docentes vamos 2 horas y somos itinerantes, nos vamos a otro colegio, Sí. Y a veces en la charla con el preceptor
Ahí está, conocemos sí, pormenores de un chico que llegó al colegio sin haber comido, o sin haber dormido, o que está en un mal camino, o está en una adicción, y es el preceptor el que charla todo el día con él. Y a veces yo creo que también hay que poner énfasis en que todos participamos y todos los actores tienen que tener participación importante en esto, porque con la ayuda de preceptores hay chicos que han salido de muchas cosas, y me parece que es un trabajo de docentes, directivos, padres, alumnos, es un trabajo de todas las patas, y todos tienen que trabajar en esto. Creo que hay que darle participación, así como en el primario está la maestra todo el día con el alumno, o tiene una maestra referencial, digamos, que tenga maestra en materias especiales, pero creo que es un trabajo importante, y como decía, ya la realidad está exigiendo que ya desde más joven se trabaje con todo este tema. Ustedes lo han estado planteando también en programas anteriores, ¿no? Las adicciones, si todo este énfasis en tema de las adicciones, ya con 12, 13 años, hay que trabajar desde... Porque si no, ya a los 15 años, 16 años ya es tarde. Sí, ¿Sí? y el tema que no solamente son las adicciones con sustancias, que son las que todos conocen o las más comunes, son las adicciones sin sustancias, que muchas veces se pueden asociar a otro problema psíquico o a otro tipo de adicción también. Porque ahora se da un ejemplo simple. El Paco o el Pelpa o el Chavión de cocaína delivery. Lo piden por mensaje de texto, lo piden por internet, lo piden por red social, ¿no? Entonces esas son realidades que por ahí escapan incluso hasta la misma justicia, porque no va a estar un policía, supongamos de la división de narcóticos, revisando cada mensaje o cada correo electrónico que envía un chico, por ejemplo. Incluso a veces él no lo pide el dealer y se lo envían al dealer lo reparte, ¿no? Bueno, son situaciones ahí que muchas de las cosas que nosotros vemos como común ahora, que vendría a ser la tecnología, es empleada para negocios que tienen que ver con la venta de droga o incluso otro tipo de corrupción también, ¿no? Son realidades que ahora se están viendo más patentes, ¿no? Y que quizás nosotros las desconocemos o no le damos la importancia que tienen. Qué importante que haya venido Carlos esta noche, porque la charla que nos has dado, por lo menos a mí, me ha dado fuerza, esperanza. Me has hecho decirle nuevamente sí a Dios, ¿no? Porque es bravo, porque uno cuando comienza un trabajo rápido dice, sí, esto me va a salir bárbaro, muy bien, y después se encuentra con la realidad y tiene que empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo cambio? ¿Cómo hago? Se te viene un poco abajo tus fuerzas. Sí, yo pensaba cuando viajaba a la Jornada Mundial de la Juventud, uno que ya peina algunas canas, que no me lo iba a bancar, como dicen los chicos, y realmente uno ve que la pucha, es decir, o fue la adrenalina del momento, pero estaba como un joven más caminando kilómetros y kilómetros, el pasar en la vigilia con los chicos durmiendo en una bolsa cama en el medio de la playa. Hiciste discípulo. Y no, realmente decir, es por ahí la mano de Dios. Quizá uno cuando volvió después me empezaron todos los dolores, pero digo, ¿quién nos quita lo vivido, ¿no? Y el haber estado con los jóvenes y compartido todo eso, realmente a mí vi la presencia de Dios, porque realmente ni yo me imaginaba que yo me iba a aguantar todo eso después de uno que viene estresado, que en el día a día, el trabajo, el estudio, la familia, las responsabilidades, y sin embargo estuvo la mano de Dios, es decir, yo lo comprobé en carne propia, y se notó la presencia de Dios en muchas cosas, ¿no? Nos costó llegar, pero llegamos, estuvimos cerca del Santo Padre, compartimos con otros cristianos de todo el mundo, y fue una experiencia tan hermosa que a uno le da fuerzas para seguir, y en este providencial momento de estar dirigiendo la institución, realmente también es un compromiso grande, una responsabilidad, pero hemos asumido la posta, y hoy día tuvimos una experiencia que les contaba a ustedes fuera de micrófono, con adultos, matrimonios jóvenes de la institución, cerca de 200 personas en la mutual de la universidad, compartiendo todos en familia, jugando padres e hijos, torneos de ping-pong, metegol, jugando a las cartas, haciendo karaoke, pero
los padres con los hijos y los hijos Qué con los lindo, padres, ¿no? desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y realmente fue una experiencia hermosa, hermosa. El padre Orlando Ruggeri hablaba de eso, dice, y en los momentos, dice, como cierre, ¿no? Hablaba de compartir la oración en familia y que los hijos bendigan a los padres y los padres bendigan a los hijos Eso y que es se bendigan entre los hermoso. esposos. Ay, qué ¿No? hermoso. Realmente fue un testimonio muy lindo y creo que la gente se puede acercar a estos espacios que a veces uno anda tan aturdido por la vida. Hay espacios y hay comunidades en las parroquias donde uno puede generar esto y encontrar esto, ¿no? Creo que hay que acercarse y abrirse un poquito más. Sí, lo importante, como dice Carlos, que es representante de la Acción Católica, pero así como la Acción Católica, Fundación Moya también trabaja en red con otras organizaciones, otras ONG, que si no sos católico, podés sumarte a otra ONG y trabajar en otras cosas. Hay mucha gente que Se puede trabajar totalmente. se sí, trabaja sí, para en eso otras está cosas solidarias, trabajo específico con los jóvenes, trabajo específico desde el arte. Pensar las manos. Claro, o sea, nosotros somos católicos, cristianos, y tenemos esto en nuestro carisma y trabajamos desde ese punto. Si vos no compartís eso, pero sos solidario, podés trabajar desde otro punto hacia el mismo objetivo. Eso se trata de ayudar al que sufre, ¿no? Y la persona que sufre está en todos lados. No solamente porque seas católico lo vas a poder ver, está ahí, ¿no? Entonces nosotros siempre dejamos en claro eso, o sea, si tenés la posibilidad de ayudar a un otro, ayúdalo, porque ese es el prójimo, ese es el que sufre, ¿no? Como le vuelvo a decir a Carlos, o sea, es importante su testimonio porque nos refleja, ¿no? El amor que se tiene, ¿no? Y la presencia de Dios, tanto en la jornada como ahora en este encuentro que han tenido de padres e hijos, ¿no? Que eso es lo que por ahí está pendiente en una sociedad tan convulsionada, tan aturdida, como dice Carlos, ¿no? Que vive del estrés al distrés, que vive de tensión a más tensión y pierde lo importante, ¿no? Que es estar con sus seres queridos. Bueno, hemos sacado en conclusión el diálogo de padres con hijos, de familia, y compartir con otras familias. Sí. Eso es lo que tratar de formar comunidad. En tu perspectiva, Franco, ¿qué conclusión nos podrías dar del encuentro de hoy en la radio, ¿no? Que tanto un mensaje a la familia, a los padres, a los chicos, ¿no? Me parece interesante esto que planteaba Gabriel, de que es un tema que se necesita no solamente de aquel que es cristiano, sino de todos. Es un problema que aboca a toda la sociedad y por lo tanto necesitamos unirnos para también poder trabajar en red. Algo que voy a rescatar y que parece tan simple, ¿no? Uno dice, bueno, hay que comunicarse, todos nos comunicamos, pero una comunicación real, ¿sí? Me parece que es la conclusión que yo me llevo de acá, por lo menos. Qué importante que es poder decir lo que nos pasa y ser escuchados. Sí. Lo importante también es ser escuchado, ¿no? Ser comprendido. Tener una oreja del otro lado. Ser comprendido. Y que te comprenda, ¿no? Que te acompañe. Eso es hacerse prójimo, entregarse. Sí. Qué lindo que ha sido esta noche, hermosa ha sido la jornada de esta noche, Carlos. La visita de ustedes dos nos ha abierto panoramas. Carlos, yo te doy las gracias porque has venido esta noche. Lleve este recuerdo de la radio del programa de Hogar María. La radio está al servicio. A usted también, Franco, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esos son rosarios y es para muchas rezar. Gracias, Mabel. ¿No? Sí, seguro. Y es para rezarlo. Yo tengo el rosario, pero siempre rezo con los dedos. Lo importante es hacerlo, no el importa gran cómo. rosario. Y es porque estoy o en la cama o voy caminando. Pero los dedos son muy buenas cuentas. Sí. Un poco para cerrar el programa de hoy, como decía Mabel, lo importante acá es más allá de la fe, más allá de lo que uno pueda vivir, más allá de lo que incluso uno pueda llegar a creer, es el amor que uno tiene hacia el otro y en ese amor descubrirse uno mismo, ¿no? Cómo ese amor dado al prójimo, al que sufre, al que está cerca de nosotros, y no nos vamos tan lejos.
el que sufre es mi hermano que está acá al lado, es mi mamá, mi papá, mi primo, el tío que nunca lo visito, al abuelo que me acuerdo solamente para su cumpleaños, ¿no? El vecino que está al lado que nunca se ve, o la viejita que vive enfrente que le digo vieja amarga y nunca le pregunto ni le digo hola cuando lo encuentro, los vecinos que están al lado en el corsocio que se viven peleando, o el taxista que siempre que cruzo la calle me insulta. Ese es el prójimo, ¿no? No lo busquen en otro lado, búsquelo en las personas más cercanas. Y no es necesario irse a África para misionar, como decía Carlos. Acá en Pocito hay personas que viven realidades muy difíciles. Ni tampoco es necesario ser el más carismático o hacerse jesuita, porque está de moda por el Papa. Simplemente tener la necesidad y la preocupación de ayudar a un otro, como decía Franco, ¿no? Este hecho de comunicarnos y ser escuchados, ¿no? La Fundación Moya, desde el Proyecto María, tiene esa función, ¿no? De acercar soledades. Empezamos con la soledad que tiene el padre con el hijo, ¿no? De tratar de ser un nexo para que se comuniquen y tratar de evitar este flagelo tan dañino y tan común que son las adicciones. Adicciones con sustancias y adicciones sin sustancias, que ahora están haciendo mella en todos nosotros y sin darnos cuenta. Y comenzamos a ver lo patológico, lo dañino, como algo natural, como algo común. Así que les agradecemos a todos por habernos estado escuchando, a nuestros invitados desde ya. Si ellos pueden en sus tiempos, están tan atareados, los invitaremos para otra jornada más de la radio. A Mabel, que siempre está presente acá con sus reflexiones, ¿no? Y recordarles a todos que el próximo lunes tenemos otro encuentro desde Proyecto María, una salida en un escape. Darle las gracias a todos ustedes por estar del otro lado y sobre todo a Dios que nos posibilita estar acá, a nuestro operador que siempre nos acompaña, a Juan Pablo Gero, y recordarles que este programa se reemite todos los miércoles a las 23 horas. Lo que siempre cierro diciendo que los grandes retos sociales que enfrentamos son una llamada de atención a nuestra responsabilidad social y a nuestro compromiso como cristianos. Así es, Mabel. Bueno, nos despedimos, nos encontramos el próximo lunes en otro programa de Proyecto María, una salida en un escape. Que estén bien y se encuentren todos en el regazo de Dios. Chao, hasta luego.